Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de análisis técnico desde cero. En esta ocasión, al igual que en los últimos capítulos que hemos subido al canal, nos vamos a enfocar en lo que sería un tercer capítulo extra o bajo el tema de las AFP. En este video en particular les quiero comentar un poquito de las modalidades de pensión que existen en Chile y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una, con el objetivo de que se orienten en caso de que estén próximos a jubilar o al menos interioricen respecto a las modalidades de pensiones que existen para poder entenderlas un poquito mejor. Ya que cuando yo comencé el proceso de pensión junto a mi esposa, como ya imagino saben, siguiendo los capítulos anteriores, nos tuvimos que interiorizar bastante en el tema, ya que por lo general hay un desconocimiento generalizado respecto a las modalidades de pensión y cuáles son los beneficios que tienen cada una. Entonces, mi idea es tratar de comentar estos temas para no tener un problema similar en el futuro y ya estén un poquito más preparados a modo de educación financiera o al menos educación previsional. Y en este caso, como les comentaba, vamos a hablar de lo que son las modalidades de pensión en Chile. Para los que saben, me voy a enfocar solamente en las modalidades de pensión por jubilación o por vejez en este caso, ¿ya? Porque obviamente existen las jubilaciones por discapacidad, por sobrevivencia, etcétera, pero me voy a enfocar principalmente, o en realidad netamente, a lo que es pensión por vejez o jubilación. En este caso, en Chile, existen 4 modalidades de pensión. Pero antes de hablar de las modalidades de pensión, ustedes tienen que saber que existen 2 compañías o empresas o sectores, por decirlo de alguna manera, que son las que están involucradas respecto al tema pensión. Las primeras son las AFP, ya la administradora de fondos de pensión. Ellas son las que ven un tipo de modalidad en particular y por otro lado tenemos a las compañías de seguro que también ven un tipo de modalidad también por su lado. Obviamente tenemos solamente 2 empresas, pero tenemos 4 modalidades porque las últimas 2 modalidades son un poquito de cada una, entonces como que va de la mano de los 2 tipos de empresas o de compañías en este caso que nos financian nuestras pensiones. Pero volviendo al tema modalidad de pensión, en Chile existen 4. La primera es retiro programado. Retiro programado es 100% FP y la administran las AFP. Aún no voy a interiorizar en lo que son los beneficios y las condiciones de cada una. Primero las voy a nombrar. Después tenemos lo que se conoce como renta vitalicia inmediata. En este caso es una compañía de seguros la que a mí me paga mi renta vitalicia y ahí ya no depende netamente de la FP, sino que es 100% compañía de seguros. En las modalidades combinadas tenemos lo que es la renta temporal con renta vitalicia diferida, que en una parte o primero me paga la FP en este caso, y una vez que se terminen los fondos o el periodo que nosotros acordamos, paso a recibir mi pensión por renta vitalicia inmediata en este caso, y ahí ya dependo netamente del pago mensual que me efectúe la compañía de seguros. El último o la última modalidad de pensión es la renta vitalicia inmediata con retiro programado. En este caso es una modalidad mixta. Los fondos se dividen entre las compañías de seguros y las AFP y entre ambas se me ofrece un monto de pensión el cual se suman obviamente y sería el monto mensual que yo recibo por parte de la AFP y por parte de la compañía de seguros en este caso. Al menos eso con las modalidades. Ahora vamos a hablar un poquito más en lo que son los beneficios y las condiciones o las particularidades que tiene cada modalidad de pensión. Para hablar de lo que sería en detalle de cada modalidad de pensión, vamos a comenzar lo que es retiro programado. Como comentamos, el retiro programado es una modalidad de pensión pagada 100% por una AFP, obviamente la que ustedes elijan, porque ya cuando veamos el tema del proceso de pensión, vamos a ver a qué se refiere con qué AFP ustedes elijan.
El monto es variable. ¿A qué se debe? Se debe a que, como comentamos en los capítulos anteriores, se efectúa un cálculo inicial de pensión, por ejemplo, hoy 20 de septiembre, 19 de septiembre, y con ese cálculo ustedes reciben una pensión mensual. Y una vez al año, en la misma fecha en la que ustedes se pensionaron, se efectúa un recálculo obligatorio. Entonces su pensión podría variar a la alza o a la baja, dependiendo de las variables, como habíamos comentado, de la tasa de interés y también de las utilidades o rentabilidades que hayan podido obtener en su cuenta obligatoria. ¿Por qué en su cuenta obligatoria? Porque en el caso de retiro programado existe el beneficio o el derecho, en este caso, de herencia. Porque los montos o el capital que ustedes acumularon en su cuenta obligatoria sigue siendo suyo y sigue rentando en el tiempo, por ende es propiedad de cada afiliado. Obviamente, si se acaba el capital de la cuenta obligatoria, ya ahí lo que corresponde, según tengo entendido, es optar a la pensión estatal. ¿Ya? Dejarían de ser retiro programado y tendrían pensión estatal. Entonces depende de cuánto capital tengan ustedes en la cuenta obligatoria, pero la cuenta sigue siendo suya. En el caso de la renta vitalicia, lo paga 100% una compañía de seguros. El monto en este caso es fijo y vitalicio. Ustedes al momento de elegir la renta vitalicia se acuerda o se determina un monto de pensión, obviamente en UEFs, y con ese monto no se varía, no se efectúa recálculo y tampoco constituye herencia. Solamente los beneficiarios reciben lo que es una pensión de supervivencia, que también va detallada dentro de las condiciones de la renta vitalicia al momento de ustedes seleccionarla. Si se le acaba la plata, ¿se queda sin pensión? No. ¿Por qué? Porque es simple. Al ustedes elegir la renta vitalicia, ustedes le entregan su capital o todos sus ahorros, lo que ustedes tengan en su cuenta obligatoria, a la compañía de seguros y ellos les pagan mensualmente. Si la compañía de seguros logra una rentabilidad del 100% y al año duplicó lo que ustedes tenían, es netamente ganancia de ellos, porque el capital deja de ser suyo y por ende no constituye herencia, sino que constituye una pensión de supervivencia a sus beneficiarios legales, obviamente. Ese es un punto ahí a considerar respecto a las rentas vitalicias respecto al retiro programado. Después tenemos las modalidades mixtas, o que son un poquito de cada una. La renta temporal con renta vitalicia diferida es una modalidad en la cual yo pacto un tiempo con un FP en el cual se me va a pagar una pensión mayor a lo que me va a entregar una renta vitalicia, y después de que ese periodo pasa, la compañía de seguros en este caso es la encargada de pagarme mensualmente mi pensión. ¿Por qué digo que es un periodo pactado con la FP? Porque se efectúa una renta temporal, donde ustedes pueden tener una pensión mayor a la de la renta vitalicia en una relación máxima de 2-1. Por ejemplo, si su pensión por renta vitalicia son 500.000 pesos, por decir un número, con esta modalidad ustedes pueden optar por un periodo de 2 o 3 años máximo, si no me equivoco, con un monto el doble de lo que recibirían como su renta vitalicia, que en este caso sería una pensión de 1.000.000, y una vez que pasa ese periodo, se comienza a pagar la renta vitalicia y se paga el monto que ustedes acordaron con la aseguradora. En este caso, la renta temporal, si se llegase a acabar en un tiempo anterior al tiempo preestablecido, comienza con lo que sería la renta vitalicia diferida y los beneficiarios legales se mantendría la misma condición que la renta vitalicia inmediata. No constituye herencia porque el monto se lo entregan a la aseguradora y la aseguradora administra los fondos a medida de que su supervivencia o supervivencia de los beneficiarios, dependiendo del caso. Y la renta vitalicia inmediata con retiro programado es bien simple. Es una condición mixta en donde ustedes pueden elegir qué porcentaje le entregan a la AFP y qué porcentaje le entregan a la aseguradora, en este caso para la renta vitalicia. Cada una les ofrece un monto de pensión y ustedes, en caso de aceptar, recibirían obviamente la suma de ambas, pero cada una pagaría por su parte. En el caso de los fondos que se mantengan en retiro programado, tendrían las mismas condiciones que estas que aparecen acá, donde se paga por un FP, el monto es variable, constituyen herencia y obviamente también si se pueden acabar los fondos.
y el porcentaje que ustedes asignen a renta vitalicia cumple exactamente las mismas condiciones que aparecen acá. Entonces es una mezcla de ambas. Es como que ustedes dividen el capital y quieren en parte que lo administre el FP y en parte que lo administre lo que sería una compañía de seguros. Esas son las 4 modalidades de pensión que existen. Ahora vamos a hablar un poquito de las ventajas y las desventajas de cada una. Ahora ya teniendo más o menos interiorizado lo que son las modalidades de pensión y las condiciones de cada uno, podemos hablar un poquito de las ventajas y desventajas de cada selección y obviamente los factores que tienen que considerar para elegir la modalidad que más les acomode, ya que aquí entran un montón de variables respecto, por ejemplo, a núcleo familiar, capital ahorrado, expectativa de vida, etcétera. Pero básicamente el retiro programado en este caso o las que son administradas por la FP, lo importante que ustedes tienen que saber es que los montos que ustedes tengan a la hora de jubilarse siguen siendo suyos, siguen rentando en base a los multifondos, con la salvedad de que solamente van a poder realizar cambios entre el fondo C y el fondo E, pero les permite hacer recálculos extraordinarios en caso obviamente de las condiciones que vimos en los videos anteriores, retirar excedente libre de disposición. Y un punto muy importante, además que obviamente que los fondos siguen siendo suyos y constituyen herencia, es que en caso de que ustedes se quieran cambiar de retiro programado, pueden hacerlo, pueden volver a solicitar el proceso completo, que lo vamos a hablar un poquito más adelante en el video, y pueden elegir después una renta vitalicia o cualquiera de las otras 3 opciones. Entonces, si ustedes eligen retiro programado, no se tienen que quedar de por vida en retiro programado y ustedes podrían optar a las otras modalidades en caso de ser necesario. ¿Qué es lo que pasa cuando no es retiro programado o es cualquiera de estas 3? No podrían, en este caso, anular su selección. Por ejemplo, si ustedes eligen renta vitalicia, no pueden volver a retiro programado por una cosa muy simple. Y es porque los fondos dejan de ser de su propiedad y pasan a ser propiedad de la compañía de seguros. Entonces dejan de rentar en el tiempo, no constituyen herencia, ni tampoco podrían anular su selección de pensión, como en el caso que fuera al revés. Entonces, a mi parecer, es un punto muy importante a considerar, ya que una vez decidido elegir o pensionarse por renta vitalicia, ya no hay vuelta atrás. Entonces, si hay duda, lo recomendable sería, o lo que yo al menos recomiendo siempre por tema personal y por lo que me tocó, es optar a retiro programado, y una vez que uno tenga o se sienta ya lo suficientemente preparado o cuando ya considere que podría tener una mejor opción, puede volver a hacer el proceso, pedir un certificado de ofertas donde les van a ofrecer los montos de pensión en las distintas modalidades y si les conviene, obviamente se pueden cambiar, pero no al revés. Lo mismo pasa con estas condiciones donde los montos que están asignados a lo que son renta vitalicia no se pueden cambiar. Sí, los que están destinados a lo que sería una pensión con renta temporal o lo que sería una pensión mixta, en este caso con la renta vitalicia con retiro programado. Los montos que estén asignados al FP se pueden recalcular y podrían pasar a ser netamente renta vitalicia ya como tal. Ese es un punto muy importante a considerar, ya que les da un poquito más de tiempo o al menos les da una libertad más de selección o de poder analizar bien las condiciones de cada uno. Y a mi parecer, el hecho de que constituye herencia también es un punto bastante importante a considerar, ya que si por ejemplo, o al menos como me lo explicó a mí la aseguradora, si no me equivoco fue... no me puedo acordar el nombre, pero nosotros cotizamos en una aseguradora y claro, si por ejemplo su renta vitalicia está calculada, no sé, a los 80 años y por X motivo ustedes se jubilaron a los 65 y les pasó algo y a los 66 fallecieron lamentablemente, ese diferencial de capital que no se pagó hasta los 80 no se hereda y sus beneficiarios van a seguir recibiendo exactamente el mismo monto que estaba acordado al inicio de la renta vitalicia y la única que ganaría en este caso sería la compañía aseguradora. Entonces, al menos personalmente, cuando me explicaron eso y dije, claro, no me conviene porque si llega a pasar algo, ese capital que no se pagó, por ningún caso pasa a constituir herencia. Entonces, al final, la única que gana es la aseguradora y nosotros entregamos el capital y al final no conviene para nada. Pero obviamente depende de las condiciones de cada uno, ya que por lo general los montos altos acumulados en la cuenta obligatoria les conviene retiro programado
porque la rentabilidad mensual de los fondos de pensiones o de los multifondos en este caso podría absorber lo que les pagan mensualmente. Entonces el monto seguiría tal cual desde el momento que se jubilaron. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, si ustedes tienen 100 millones y su pensión es de 1 millón y todos los meses les pagan 1 millón, obviamente entonces debería ir bajando a 99, 98, 97 y así. Pero ¿qué es lo que pasa? Si su rentabilidad es lo suficientemente buena y generan utilidades, puede ser que si en un mes ustedes rentaron un 5%, ya no tienen 100 millones, tienen 105. Y al descontar 1 millón de pensión, tienen 104, 103, 102. Entonces, ese diferencial hace que su monto siga creciendo y al final las pensiones se paguen solas. Netamente por tema de rentabilidad. Entonces, en ese caso, claro que les conviene el retiro programado por un tema de rentabilidad de fondos y no así renta vitalicia, porque ustedes entregarían sus fondos y dejarían de ser los dueños. Al menos esos son los factores que yo he considerado que son importantes a la hora de elegir la modalidad de pensión. Ahora que ya que sabemos lo que son las modalidades de pensión y las ventajas de cada uno y los factores a considerar, ustedes de todas formas pueden encontrar esta información en la página de la CMF. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video, donde aparecen justamente los tipos de pensiones, vejez, invalidez, sobrevivencia. Y las modalidades también explicado con su gráfico y con ejemplos algo más educativos, ¿ya? Les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Y ahora que sabemos las modalidades de pensión, vamos a continuar con lo siguiente. ¿Qué serían los procesos o cuál es el proceso para iniciar una solicitud de pensión en este caso? Lo primero es hacer lo que es la solicitud de pensión en una AFP, como también lo pueden hacer en una aseguradora en particular. Una vez que ustedes inician el proceso, dentro de un plazo normalmente de 10 días hábiles, aunque por lo general llega antes, van a recibir algo que se llama un certificado de saldo. El certificado de saldo básicamente es un documento donde la FP acredita los fondos que ustedes tienen al momento de iniciar la solicitud y les va a salir, por ejemplo, persona tanto, con RUT tanto, mantiene tantos fondos en tal AFP y está comenzando su proceso de pensión. Una vez ustedes lo tengan, es válido por 35 días corridos y en caso de que caduque van a tener que volver a iniciar el proceso hasta que les llegue uno nuevo. Cuando lo tengan en mano, tienen que hacer lo que se llama solicitud de oferta. Y eso se hace en una AFP, compañía de seguros o con un asesor previsional. Acá les quiero hacer un alcance con el asesor. El asesor es una persona que les va a acompañar en el proceso de pensión y que ellos cobran una comisión en base a los fondos que ustedes tienen, que puede ser hasta 60 UF me parece. El tema es que personalmente considero totalmente innecesario contar con un asesor a menos que sea estrictamente necesario, ya que al final ustedes le están pagando con su mismo fondo de pensión y está todo prácticamente en páginas de la CMF y en la página del SCOMP, que son los enlaces que les voy a dejar en la descripción de este video. Entonces no es necesario pagar por un asesor y podrían hacerlo fácilmente por cuenta propia o ayudar a una persona que necesite realizar el proceso y que ustedes tengan mayor conocimiento. Entonces, ustedes hacen la solicitud de oferta en la FP o en una compañía de seguros y otro alcance es que en caso que lo hagan en la FP, las FP tienden a ser pillas. Y en el certificado de ofertas o solicitud de ofertas que ustedes hacen en la FP, por lo general solamente incluyen las ofertas de retiro programado y renta vitalicia. Por ende, cuando lo hagan o si lo llegan a hacer en la FP o en la compañía de seguro, pídales que le incluyan las 4 modalidades de pensión, porque no es obligación que estén las 4, sino que van a estar las que ustedes soliciten al momento de realizar la solicitud de oferta. Si ustedes solamente quieren retiro programado, les van a llegar ofertas solamente retiro programado. Pero les recomiendo que ustedes soliciten las ofertas de las 4 modalidades de pensión para poder comparar con datos reales, ¿ya? A los 4 días hábiles les va a llegar lo que es el certificado de ofertas. Certificado de ofertas es un documento donde le aparecen los montos de pensión, la cantidad de excedente libre de disposición que podrían retirar, las pensiones que tendrían si no retiran los excedentes y la pensión que tendrían si retiran los excedentes. Les va a salir una parte lo que sería retiro programado, lo que le ofrece cada FP, las comisiones que le van a pagar a cada FP por su pensión
Después vamos a ir a la parte renta vitalicia, lo que le ofrece cada compañía aseguradora, ya que no todas les van a ofrecer el mismo monto. Va a haber cierta diferencia por temas de comisiones. Le aparece una tabla de confiabilidad de la aseguradora en este caso. Y obviamente en las versiones mixtas le aparece lo mismo en base a las compañías de seguro y las AFP que estén incluidas en las ofertas que le lleguen a usted. En caso de que no estén de acuerdo con las ofertas que le llegaron, ustedes pueden hacer una nueva consulta, ¿ya? Con el mismo certificado de saldo. Les van a volver a llegar el mismo documento o certificado de ofertas, quizás con variaciones de la pensión o quizás con las mismas. Pueden solicitar una oferta externa y eso es entrar a negociar con algunas compañías de seguro donde les puedan subir de manera particular lo que sería su renta vitalicia, y eso se puede hacer, está permitido dentro de las opciones. Y la tercera opción es solicitar un remate, donde se partan ofreciendo entre las compañías aseguradoras las mejores opciones y obviamente elegir las que más les convenga. Y en caso de que no les convenza ninguna de las opciones, ustedes pueden desistir del proceso y aplazarlo un poco más para volver a iniciar con un certificado de saldo y volver a emitir un certificado de ofertas o solicitud de ofertas. En caso de que ustedes desistan del proceso, como les comentaba, se inicia todo de nuevo y partirían prácticamente con los mismos pasos. Pero supongamos que ustedes seleccionaron una oferta y les convenía. En caso de que ustedes acepten retiro programado, les conviene ir a la FP en la cual ustedes quieren contratar el retiro programado, porque recuerden que aparecen todas las FP el monto de pensión mensual, pero básicamente va a variar en la comisión que les va a cobrar mensualmente cada FP por pagarle su pensión o administrar sus fondos. Obviamente les puede convenir la comisión más baja, pero también tienen que asegurarse de que sea una AFP con un buen sistema de atención en línea o a distancia, ya que al menos por mi parte nos pensionamos con Habitat y hasta ahora hemos tenido hartos problemas con el tema de atención a distancia, desinformación de los ejecutivos, y es bien complejo ese tema, entonces no se guíen solamente por la comisión. Y en caso de aceptar una opción de renta vitalicia, obviamente hacerlo en la compañía de seguros que ustedes vayan a contratar en este caso. Obviamente considerando lo que comentamos anteriormente respecto a los beneficios o los pros y los contras, ¿ya? Una vez que ustedes acepten la modalidad de pensión, les va a llegar un certificado de oferta donde tienen que realizar la aceptación de la oferta y a los 10 días hábiles aproximadamente les va a llegar lo que sería su primer pago de pensión. Tienen que considerar que las pensiones se pagan todas en la misma fecha. Por lo general, se pagan en los días 20, 21, 22 aproximadamente. Entonces, dependiendo del proceso y la demora que tuvo haber tenido, a usted les va a llegar un primer pago proporcional y después se va a comenzar a pagar dentro de la fecha que corresponde los pagos de pensiones mensualmente. No es que, por ejemplo, si ustedes se jubilan o les pagan la primera pensión el 1 de enero, les van a pagar el 1 de febrero, el 1 de marzo, no. Sino que se les va a pagar un proporcional para cubrir los días, obviamente, de diferencia respecto al pago de pensión en torno a los días 20, 21 por lo general. Y ahí ya van a seguir pagándose con la fecha normal como el resto de los pensionados. Al menos eso sería lo que es el proceso final o el proceso completo de lo que es el trámite de pensión. De todas formas, toda esta información está en la página del SCOMP. También les voy a dejar el link o el enlace en la descripción del video en caso de que alguien lo quiera revisar, porque la verdad es que acá está todo. Y como les comentaba, hay que tener especial atención con el tema de los asesores provisionales, porque obviamente, como todo en Chile, saben que se filtra información y estos compadres te parten llamando prácticamente unas semanas antes. Usted inicia en el proceso de pensión y partan recibiendo llamadas de asesores previsionales, da lo mismo donde sacaron los datos, porque obviamente se filtran de la AFP y les van a partir ofreciendo. Entonces ustedes, si es que no quieren asesor previsional, tienen que decirles que no. Y si quieren, obviamente los contraten, pero tienen que tener considerado que los fondos o la comisión que cobra el asesor previsional se lo descuentan de sus fondos de pensión, y a mi parecer son totalmente injustificables porque se pueden hacer de manera personal y con toda la información en línea. Entonces sería pagar por algo que se puede hacer totalmente fácil y con información disponible en muchas plataformas. Y aparte, con este video yo creo que van a quedar claritos. Así que, como resumen, existen 4 modalidades de pensión: retiro programado,
renta vitalicia inmediata, renta vitalicia diferida, renta vitalicia inmediata con retiro programado, donde las que son administradas por una FP siguen siendo de propiedad de cada afiliado sus fondos y constituyen herencia. Cuando son administradas por una aseguradora bajo la modalidad de renta vitalicia, ustedes les entregan todo su capital y dejan de ser los dueños, ¿ya? Esos son como los puntos más importantes a considerar respecto a las modalidades de pensión. Obviamente, si tienen montos altos, les va a convenir retiro programado o las que estén asociadas a FP, debido a que siguen generando utilidades con la rentabilidad de los multifondos. Que también es bueno apoyarse en los videos anteriores, obviamente, para que vean cómo funcionan. El proceso de pensión se inicia llenando la solicitud de pensión. Les va a llegar a los días un certificado de saldo que es válido por 34 días de correos aproximadamente, donde con ese certificado de saldo ustedes pueden solicitar hasta 3 certificados de oferta, donde les va a llegar detallado lo que ofrece cada FP y cada compañía de seguro, en donde se les va a aparecer los montos que ellos les pagarían a pensión en caso de elegirlo y así. En caso de no querer, pueden solicitar una nueva consulta, una oferta externa donde ustedes negocian directamente con lo que serían las compañías de seguro, o solicitar un remate. En caso de desistir el proceso, hay que volver a hacer todo de nuevo desde el punto en el que se solicita el certificado de saldo, y en caso de aceptación, reciben el pago dentro de los 10 días hábiles siguientes y con un proporcional para seguir pagándose los días 20. Eso sería el resumen final, o el resumen del video. Lo resumimos como en un minuto. Así que eso, espero les sirva y les guste. Y yo creo que con esto voy a terminar el tema de la FP, a menos que me comenten algo que pueda ser interesante comentar o de hacer un video. Y nada, lo mismo siempre. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones y en este caso compartirlo con la mayor cantidad de gente posible, porque le podría servir a mucha gente. Así que muchas gracias a todos y les dejo los enlaces acá en la descripción del video.